con Julia Elena Tasca. Julia Elena comienza su propia búsqueda y a la raíz de esta búsqueda personal de bienestar propio, se empieza a interesar por las hierbas medicinales. En el año 2010 la vida la pone a prueba, ya que se encontró con síntomas de enfermedades crónicas, así que en estas condiciones de la enfermedad dio apertura e inició un tratamiento con medicina ayurveda, donde tomó contacto por primera vez con la fitoterapia, siendo este el punto de partida de su proceso. Siendo este el punto de partida de su proceso tanto personal como de transformación, de su propia sanación y del propio despertar de su propia conciencia. En el 2015 decidió realizar su propio proyecto, se decidió a diplomar sobre hierbas medicinales con orientación en medicina tradicional china, y es a finales del 2018 que junto a su socia y amiga se animaron a abrir su propio proyecto. Entonces tiene su propio espacio donde venden hierbas medicinales y producen artesanía con tinturas madres que se llama Mi Mate. Gracias, Julia, gracias por estar con nosotras. Hoy estamos súper contentos de tenerte. La verdad que me encanta el tema de hierbas medicinales. Me alegra que tu propio proceso personal te haya llevado a descubrir este apasionado mundo de las hierbas. Así que bienvenida. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para quienes están acá en Argentina y buenas tardes o buenas noches para quienes están en alguna otra parte del mundo. Gracias por tu presentación. También en primer lugar quiero agradecer a la invitación que recibí por parte de Cristian Ceballos y Escuela Ética, que es a través de quien tengo la oportunidad de estar presente en este congreso. Tal como vos mencionabas, mi recorrido, yo vengo desde la formación académica y científica. De hecho, trabajo como investigadora científica y como docente universitaria en el desarrollo de materiales con interés y aplicación tecnológica, pero materiales inorgánicos. Y hasta hace unos años atrás, tal como mencionabas vos, la verdad que no podía mantener vivo ni una planta de orégano, ¿no? Y era realmente muy poco el contacto que yo tenía con las hierbas medicinales. Sin embargo, y digo, me parece súper sincrónico poder estar brindando esta charla después de todo lo que nos acaba de compartir Pablo. Porque, bueno, casualmente, digo, yo llego a las hierbas medicinales a partir de empezar a escuchar los síntomas. Y además, a partir de darme cuenta de que había un montón de todas esas cuestiones y esos síntomas que yo no quería más en mi universo. Y ese es el punto de partida de la búsqueda de transformación. El congreso se llama El mundo a tu favor. Y entonces yo me pregunté de qué manera podía compartir y contarles a quienes nos están acompañando ahora y nos acompañarán después, de qué manera puede cada uno encontrar la manera de conectar y hacer que el mundo esté a mi favor, y en este caso, cómo hacerlo a través de las hierbas medicinales. Así que me pareció que la mejor manera es compartir mi experiencia, es decir, compartir como lo hice yo. Tal cual como me presentaba, yo llego a través de la búsqueda de medicinas alternativas, ya que la medicina tradicional no me brindaba respuestas y tampoco había encontrado soluciones a esos síntomas crónicos que cada vez eran más fuertes, que cada vez eran más intensos. Y recuerdo un momento en el que dije, yo esto no lo quiero más en mi vida. Y ese fue el punto de partida, creo yo, que me permitió justamente conectar y que el universo trajera a mí esas respuestas y esos nuevos caminos. Conecté con una médica ayurveda acá en La Bardía y empecé ese proceso de transformación personal. Pero primero, ¿sí?, en una primera instancia, y acá voy a hacer mención a una palabra que también está muy en resonancia con algo que dijo Pablo, esto de ser pasivos.
Uno normalmente cuando va al médico dice, yo soy paciente, o los médicos dicen, tenemos un paciente. Y el paciente habla de esto, habla de una postura pasiva frente a mi salud y frente también a sus síntomas. En general, desde el paradigma de la medicina tradicional, estamos acostumbrados a que cuando tenemos o nos aparecen síntomas de enfermedad, queremos ir a un médico que nos dé una pastillita y que lo más rápido posible esos síntomas desaparezcan. Y eso implica que cada uno de nosotros, al ser pacientes, está depositando su propio poder y su propia energía en un otro que esperamos que nos resuelva ese problema de enfermedad por el que atravesamos. Entonces, el primer cambio para mí fue entender que no puedo cambiar los síntomas sin hacerme responsable de mi salud. Tanto la medicina tradicional china como la medicina ayurveda, una diferencia fundamental a través de la cual abordan el tratamiento de una persona que llega a un consultorio con síntomas, es que no trata el síntoma, sino que lo que se dedica es a indagar, ¿sí?, el origen del síntoma. Si uno va a un médico tradicional, alópata, con un dolor de cabeza, y van 10 personas con dolor de cabeza, probablemente a las 10 personas le recetan la misma medicación para el dolor de cabeza. Pero seguramente ese dolor de cabeza, el origen de ese dolor de cabeza, es diferente en cada una de esas 10 personas, porque tienen creencias distintas, realidades distintas. Y entonces, seguramente esa medicina que solamente trata el síntoma, está dejando por fuera un montón de información valiosa. Bueno, esto fue como un primer gran descubrimiento, digamos, con el que conecto a través de este proceso de transformación y de conectar con las hierbas. La segunda es entender que las hierbas medicinales también tienen su propia energía. Y entonces, no hay una única hierba medicinal para todos los síntomas, de la manera que una misma pastillita no va a resolver todos los dolores de cabeza, los puede calmar por un tiempo, los puede apaciguar por un tiempo. Pero si yo no puedo encontrar el origen de ese síntoma, difícilmente pueda resolverlo definitivamente. Entonces, yo los invito en primer lugar, porque, digamos, mi charla es una serie de invitaciones para que sean el punto de partida de hacerse preguntas. Si cada uno de ustedes tiene una actitud de paciente frente a sus síntomas de enfermedad, o tiene una postura activa. ¿Qué es la postura activa? ¿Sí? Acá hay una médica en la Patagonia, ¿sí?, se llama Sarah Ipkin, y yo vivo en Argentina, para quienes no lo saben, que ella habla de pacientes en vez de pacientes. Y me parece, digamos, un cambio totalmente interesante para analizar, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi salud? ¿Qué hago yo con mis síntomas? Y es entender y hacerme cargo y hacerme responsable. Allí también descubrí que atrás de incorporar las hierbas medicinales yo tenía un montón de creencias que luego, a medida que trabajo con las hierbas medicinales, me lo encuentro también con quienes consultan. La primera es que, como es natural, la hierba medicinal no va a ser algo. Error. ¿Sí? Acá las hierbas medicinales en general se venden en Argentina, ¿no es cierto? En dietéticas, ¿sí? En lugares que venden, además de hierbas, productos para dietas especiales o frutos secos y demás. Entonces va alguien y dice, yo necesito algo para el dolor de cabeza, y se llevan. Entonces las hierbas tienen interacciones con los medicamentos que uno toma, pero también con la energía de uno. Es interesante porque tanto la medicina ayurveda como la medicina tradicional china entienden e interpretan que cada hierba tiene su propia energía. Desde la medicina tradicional china hay hierbas que tienen energía yin, hay hierbas que tienen energía yang, hay hierbas que son frías, hay hierbas que son calientes.
Y entonces es importante, si uno va a abordar el tratamiento con un terapeuta o un médico naturista, va a entender que cada hierba va a ser específica en función de haber hecho un diagnóstico apropiado del síntoma, de la expresión del síntoma a nivel físico, pero también del plano emocional, del plano espiritual, y va a abordar el tratamiento desde un punto de vista holístico, es decir, comprendiendo como un todo a ese ser humano que está sentado ahí enfrente, requiriendo una consulta. Yo entendí también que, digamos, en esa postura de pacientes, yo delegaba mi propia capacidad de sanación, ¿sí? Como ya les dije, es imposible resolver un síntoma definitivamente sin comprender, sin haberme tomado el tiempo para comprender el origen de ese síntoma. Lo siguiente que quiero compartirles es una evolución de ese acercamiento hacia las hierbas medicinales. Imagínense que yo vengo de, como les decía, de un paradigma científico, entonces para mí, si no lo decía un artículo, si no lo decía digamos, alguna institución que validara ese uso medicinal, desde lo personal me generaba mucho escepticismo y mucha resistencia, ¿no es cierto? Porque esa era mi formación de base. Así que para mí fue un cambio muy importante en ese proceso, y aquí también viene lo armónico con la charla de Pablo, ¿no? Entender que somos energía y somos vibración. Y por lo tanto, todo lo que atraemos a nuestro universo, ¿sí?, está en resonancia con lo que nosotros somos y vibramos. Así que el siguiente paso fue que cuando yo empiezo en este proceso de aprender y de interiorizarme ya no como paciente, sino interesada en formarme como herborista, un día, compartiendo con mi mamá este deseo que yo tenía por aprender más, que no sabía de dónde venía, pero que iba más allá de simplemente tratarme a mí, ¿sí?, y sanarme a mí. Y lo maravilloso es que en ese proceso, conversando con mi madre, descubro que en mi línea materna, o sea, a través de los ancestros de mi mamá, tengo sangre de mujeres medicina que dedicaron su vida a las hierbas medicinales. Cosa que hasta ese momento yo no sabía, porque en mi familia era un tema que no se mencionaba, ¿no? Es decir, había como cierta, digamos, vergüenza, ¿no es cierto? Eran como esas cosas de la gente de antes que se curaba con yuyos o con hierbas. Y esto fue maravilloso, ¿no? Porque digo, cómo el conocimiento, la sabiduría, cuando uno está preparado y cuando uno pide al universo conectar, uno vuelve a conectar y ese conocimiento aparece, porque en definitiva no se trata de aprender, sino que se trata de recordar. Y bueno, eso fue una nueva etapa en la conexión con las hierbas medicinales. Y la invitación que quiero hacer en relación a esto, a que cada uno de ustedes se permitan, por ejemplo, preguntarles a su mamá, a sus abuelos, si tienen la oportunidad de tener gente mayor cerca, ¿cómo se curaban? ¿Qué utilizaban para curarse cuando no teníamos una farmacia a la vuelta de la esquina? Y ahí van a descubrir, cada uno de ustedes, recetas maravillosas y formas increíbles de conectar con la naturaleza y con esta sabiduría que les puedo asegurar que en todos y en cada uno de nosotros está y existe, solo que hay que recordarla. Porque entendamos que
la humanidad a lo largo de la historia se ha valido de la naturaleza y de lo que la naturaleza le ofrece para sanarse y para curarse. Así que todos y cada uno de nosotros traemos en nuestros genes esa información. Una de las formas para conectar es empezar a conectar con nuestra historia. Es tomarnos el tiempo para sentarnos con nuestros adultos mayores y contarles y preguntarles. Y se van a encontrar con información sumamente rica y valiosa. Y para cerrar, ir cerrando, digamos, la charla de hoy, es una tercera fase de ese contacto con las hierbas y que es la invitación que quiero dejarles como cierre. Un gran amigo y maestro sufi me dice un día que todas las hierbas que crecen a nuestro alrededor, en el patio, en el jardín, en la plaza, en la vereda, hasta a veces en esos resquicios entre los ladrillos que empiezan a crecer las hierbas, dice, ¿cómo con tanta fuerza esa hierba está creciendo? Y en esas hierbas que crecen a nuestro alrededor no son casualidad, ¿sí? Y tienen que ver con uno. Las hierbas que te encuentres a tu paso en tu alrededor te van a dar información de vos misma. Y yo al principio, la verdad, imagínense, ¿no? Desde mi formación científica, la primera vez que lo escuché dije, pero un día me permití hacer la experiencia. Y empecé a caminar y a recorrer la plaza que tengo cerca, el patio, mi jardín, observando. Y lo que ocurrió es que me empecé a encontrar con que en determinadas épocas me encontraba con determinado tipo de hierbas insistentemente y otras no. En otro momento me encontraba con otro tipo de hierbas y las que encontraba antes ya no estaban. Y me empecé a preguntar entonces, ¿podrá ser? Y lo que quiero compartirles es que descubrí que sí, porque en cada una de esas hierbas que encontraba, investigaba y me ponía a buscar, descubrí que hablaba un montón de mí y de las cosas que me estaban pasando en ese momento. Así que la siguiente etapa y la invitación es a que cada uno de ustedes encuentren la forma de reconectar y de encontrarse recorriendo y caminando, ¿sí? La vereda de su casa, la plaza, el patio. Me van a decir, pero yo no conozco las hierbas, no sabría distinguirlas. Bueno, ahí aparece la tecnología. Si uno le saca una foto hoy a una planta y la sube a Google, ¿sí? Uno puede googlear y encontrarse el nombre de la hierba. Si no, ofrezco también mi correo electrónico, yo escribo artículos toda la semana para el portal web de Cristian Ceballos, www.cristianceballos.com, sobre hierbas medicinales. Y decidí hablar puntualmente sobre estas hierbas, esas que crecen en el camino, en el patio, que normalmente cada uno de nosotros le hemos llamado malezas, mal llamado malezas, ¿sí? Hay una bibliografía en el que han renombrado y hablan de las buenezas, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, creo que ya queda poco tiempo. Hace nada más que apenas un par de días me encontré con un escrito en el portal de Matías Di Stefano, que tiene varios videos hechos como el recordador, probablemente algunos lo conozcan, y hablaba justamente sobre las hierbas medicinales. Y quiero compartirlo porque me parece que hay que leerlo textual, y ya dejo tiempo por si hay alguna pregunta. Él escribió en su portal, dice, no tengo más para entregarte que estas simples flores silvestres. Son comunes y crecen a los lados de la carretera, justamente donde las puedo recoger para ti. Pero no las recogí por su simpleza y sus colores, sino por recordarte algo importante. Todas nacieron de hierbas, que muchos llamamos malezas. Son plantas comunes, que no encontrarás ni en la floristería, son simples flores simples,
pero a la vez las más fuertes. Su fortaleza radica en que a pesar de que todos las llamamos malezas, crecen a lo alto, con orgullo, con belleza, levantando sus cabezas y mostrando al mundo la mejor versión de sí mismas. No se comparan con otras, no temen expandirse por todos los lugares que hay disponibles, y son libres, silvestres y salvajes. Ellas abren su corazón sin miedo al que dirán, porque en el fondo saben muy bien quiénes son. Y por eso mi invitación para cerrar la charla es justamente a que cada uno de nosotros pueda conectar con la energía de esas hierbas silvestres, porque creo que son como cada uno de nosotros, ¿sí? Simples, una hierba entre el jardín, pero al igual que ellas, somos cada uno capaz de florecer y de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, si somos capaces de conectar con esa energía, ¿sí? De transformación, sin compararnos y sin más expectativas que conectar con quienes somos en esencia. Muchísimas bueno, no sé si hay gracias. Muchísimas gracias. De verdad que es precioso lo que has dicho. Hay comentarios. Gabriela Lunari dice, oh, qué bonito. Todo retorna cuando es natural. Es lógico resonar con las plantas. Otra persona, Sofía Fuentes, dice, qué interesante lo que dice, qué bella exposición. Dana nos dice, súper lindo tu compartir. Nora dice, qué hermosa y valiosa información. Gabriela Solano dice, maravillosa exposición. Y de mi parte, la verdad que a mí me apasionan las plantas. Yo tampoco había conectado hasta hace unos años apenas que no sé, porque no las veía. Y desde que empecé a verlas es como cuando tú ves un auto que te gusta y no sé, lo sigues viendo, es increíble. Y sí, lo que mal llamamos maleza es, para mí es increíble. O sea, yo trabajo en una parte donde hay como unas sillas, especies de sillas juntas, y dentro de esas sillas sale las flores y es como, es increíble, es como no les importa dónde, ellas simplemente se quieren mostrar y lo es, o sea, y el que lo quiere ver no tienen como ninguna vergüenza de mostrarse como es y sí realmente muestra nuestra naturaleza en sí misma. La verdad y se que abre sí. un paso con tanta fuerza, ¿no? Yo digo, esto que vos decías, a veces a mí me asombra, bueno, yo a partir de ese conectar, es como que camino y no puedo dejar de ir mirando, ¿no? El rincón donde crece la hierba, me sorprende inclusive por ahí en el techo, ya arriba decís, ¿cómo puede ser con una mínima porción de tierra esa planta se abre con fuerza camino a la vida? Y además esto, decir, bueno, ¿y por qué la estoy viendo? Esto que vos decías, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a conectar y empieza a mirar, pero empieza a ver, es ahí donde realmente empieza a llegar la información, uno puede utilizarla para llevar y lograr tener el mundo a nuestro favor. Yo no hablé puntualmente de alguna hierba en particular o alguna hierba puntual, porque como dije, digamos, en general, las hierbas son específicas para cada uno. Pero sí, por ejemplo, dentro de lo que es el abanico de hierbas mal llamadas malezas, hay 2 o 3 que son excepcionalmente maravillosas por lo universales, por lo, digamos, sanadoras y prácticamente no tienen efectos adversos, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando del cardo mariano, ¿no? Del diente de león, de la ortiga, del chantén. Son 3 o 4 hierbas que yo les digo que simplemente contando con esas 3 o 4 hierbas en tu botiquín, podrías resolver gran parte de la sintomatología que en estos tiempos que corren, ¿no? Donde hay tanto enojo, donde hay tanto combate hacia afuera, en donde uno cree que el otro es el enemigo y entonces vivimos con esos dolores de estómago, vivimos descompuestos, ¿no?
Bien, el hígado se conecta con la ira y con el enojo y con las emociones, ¿no? Entonces, bueno, un buen cardo mariano, un buen diente de león. Si te estás encontrando mucho con diente de león, te invito a repensar cuántas veces al día te enojas, ¿no? Cuántas veces al día sentís ese malestar de estómago originado en toda esa bronca cargada y acumulada que uno lleva. Si vivís con problemas respiratorios, o sos de tener rinitis, alergias, bueno, probablemente caminando por el barrio de tu casa te encuentres algún llantén, ¿sí? Te encuentres con alguna manzanilla, ¿sí? Son todas hierbas que accionan y trabajan sobre el sistema. Lo otro que me parece interesante es entender que la hierba también tiene esa maravillosa capacidad de no accionar sobre un solo lugar, ¿no? Porque en definitiva, digamos, tienen la complejidad de un ser. Así que bueno, infinitas gracias por todos los comentarios. Fue un placer y es un placer para mí estar compartiendo esto acá. Y bueno, ojalá que lo hayan disfrutado ustedes también. Y menciono simplemente mi correo por si alguien está interesado en contactarme luego. Es jtasca en números 2003 @yahoo.com.ar. Yo te invito para que lo escribas en los comentarios y también pues están preguntando que las recomendaciones las puedes también escribir, unas 3 o 4 las principales que has dicho. Te invito Bárbaro. para que lo hagas porque se revolucionó después de que empezaste a decir las malezas, las plantas medicinales. Entonces, Bien, muchísimas aprovecho, gracias. si me permitís, simplemente para mencionar, yo comentaba que escribo algunos artículos semanales para el portal web de Cristian Ceballos, y si quieren pueden buscar, hay una saga de 5 capítulos que se llaman de la plaza al botiquín, y en cada uno de ellos recorro una de estas hierbas medicinales mal llamadas malezas, así que los invito si quieren a buscarlos. Y ahí pongo igual en los comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julia.